La mente. La mente humana no es el cerebro está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento. La mente es energética y sutil, mas nosotros cometemos el error de autodividirnos en millares de pequeños fragmentos mentales, que en su conjunto componen eso que es la legión del yo pluralizado. La esencia de la mente, el Buddhata, es preciosísima pero desgraciadamente está enfrascada entre el batallar de las antítesis. La mente actual solo sirve de estorbo al ser, el íntimo. Nada sabe sobre lo real. Si el pensamiento conociera lo real, el íntimo, el ser, ya todas las gentes serían comprensivas. La mente, en sí, es el ego. Pero es urgente destruir el ego para que quede la substancia mental con la que se puede fabricar el cuerpo mental. Pero siempre queda la mente. Lo importante es liberarse de la mente, y siendo libres de ella, hay que aprender a desenvolvernos en el mundo del espíritu puro sin la mente. Saber vivir en esa corriente del sonido que está más allá de la mente y que no es del tiempo. Cuando la esencia de la mente se escapa durante la meditación de entre la botella de los opuestos, podemos experimentar lo real, el ser, el íntimo. La mente produce pensamientos. Los pensamientos no son la mente. Estos se sostienen por la dualidad. Disuelta la dualidad a través de la comprensión del absurdo de los opuestos, la mente no producirá más pensamientos y queda quieta. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo, mediante la observación, el análisis, la meditación y la profunda comprensión íntima. Recordemos. Los niveles de la mente se conocen a través de: primero, observación. Segundo, análisis. Tercero, meditación. Y cuarto, comprensión. Debéis dominar totalmente el potro cerrero de la mente. Debéis controlar toda posible reacción de la mente ante las cosas y sonidos del mundo físico. Quien aprenda a aquietar la mente, a concentrar la mente y a orar, puede practicar la meditación perfecta y alcanzar las alturas de la contemplación interna. Para recordar, la unión de la concentración, de la oración y la meditación nos lleva a la contemplación. Las extrapercepciones sensoriales durante la meditación, la iluminación, la solución de algún problema, solo son posibles cuando no existe ningún tipo de esfuerzo consciente o subconsciente. Cuando la mente no se esfuerza en ser más de lo que es. Para meditar no hay que hacer esfuerzo mental. La concentración verdadera no requiere esfuerzo, sino atención dirigida. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio que en última instancia concluye en la quietud y en silencio de la mente. Cuando la mente está quieta y en silencio, no solo en el nivel superficial, intelectual, sino en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo, se desembotella la esencia, la conciencia, y viene el despertar del alma, el éxtasis y el samadhi. Debemos aprender a vivir siempre en el presente, porque la vida es un instante siempre eterno. Nuestra mente debe convertirse en un instrumento flexible y delicado para el íntimo. Nuestra mente debe convertirse en un niño. El problema del intelecto. Es necesario cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión. Es necesario que los devotos del sendero tengan una mente bien equilibrada. Cuando nosotros hablamos de lógica, aludimos a una lógica trascendental, que nada tiene que ver con los textos de la lógica escolástica. La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos. Debemos aprender a pensar con el corazón, y a sentir con la cabeza. Nuestra mente debe volverse exquisitamente sensible y delicada. La mente debe libertarse de toda clase de trabas, para comprender la vida libre en su movimiento. Los deseos de toda especie son trabas para la mente. Mediante la meditación uno puede ver los distintos condicionamientos y trabas de la mente, deseos, prejuicios, preconceptos, etc. La quietud de la mente.
la quietud y el silencio constituyen los ingredientes básicos de la meditación. La meditación excluye las luchas psicológicas. Con una mente y un sentimiento agitados no es posible meditar. Debemos distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada a la fuerza. Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta, está amordazada por la violencia y en los niveles más profundos del entendimiento hay toda una tempestad. Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio y en el fondo clama, grita y se desespera. Necesitamos durante la meditación profunda, quietud y silencio total de la mente, mas no necesitamos esa quietud y ese silencio falso fabricado por el yo. No debemos olvidar que el diablo diciendo misa, suele engañar a las gentes más astutas. Es lógico decir que si queremos silenciar a la mente a la fuerza, a la brava, y si queremos aquietarla torturándola y amarrándola movidos por la codicia de experimentar el ser, solo conseguiremos artificiosos silencios y arbitrarias quietudes producidas por el yo. Quien de verdad quiera un legítimo silencio y no un falso silencio, una verdadera quietud y no una falsa quietud, lo mejor que debe hacer es ser íntegro, no cometer el error de dividirse a sí mismo entre sujeto y objeto, pensador y pensamiento, yo y no yo, controlador y controlado, yo superior y yo inferior, yo y mi pensamiento, etcétera, etcétera. Cuando tenemos codicia somos la codicia, si tenemos ira somos la ira. No cometamos el error de separarnos del defecto sobre el cual se medita, pues se crea una dualidad. Una parte de mí que tiene el defecto, y una que no lo tiene. Ese es un truco fino del ego. Saber meditar es estar en el camino de la iluminación interior. Si queremos aprender a meditar debemos comprender que no existe diferencia alguna entre yo y mi pensamiento, es decir, entre pensador y pensamiento. Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación. Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros espontáneamente. El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la quietud y el silencio de la mente, es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento, no dosificar el momento. Quienes no saben vivir consciente e inteligentemente, de acuerdo con la filosofía gnóstica de la momentaneidad, jamás aprenderán a meditar. Solo hay un tiempo que puede ser vivido, el presente. El pasado no existe, ya pasó. El futuro tampoco existe, no ha llegado. Nuestra mente insiste en vivir en dos inexistencias. La mente debe apartarse del mundo, y luego internarse dentro de la conciencia búdica para meditar. La mente debe fijarse sobre la conciencia, para iluminarse. Se tiene que conseguir en la sala de meditación la quietud de la mente por dentro, por fuera y por el centro. Se nos dice que la mente debe quedar como un muro absolutamente quieto. H.P. Blavatsky tiene una frase en La voz del silencio que me ha gustado. Dice, antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, al abrigo de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a la puerta del templo. Esa frase de H.P. Blavatsky en su maravillosa obra titulada La voz del silencio, es portentosa, es maravillosa. Solo así, digo, sería posible que en verdad la mente quedara quieta y en silencio por dentro, por fuera y por el centro. No por un rato ni dentro de una sala de meditación, sino en forma continua. Durante la meditación no debe haber violencia. Todo movimiento de la mente y de la atención debe ser suave, gentil. Si la atención se aparta del objeto de concentración, suavemente, sin violencia mental se debe llevar nuevamente al objeto de concentración. La mente interior. Hay dos psiquismos, el inferior, que está relacionado con los chakras, y el superior, que pertenece a la conciencia trascendental y superlativa del ser, a los valores étnicos de lo divinal, de lo trascendental. A la cultura universal espiritual divinal. Que el psiquismo inferior no cumpla finalidades. Sería absurdo negarlo. Sí cumple algunas finalidades. Que el desarrollo de los chakras sea inútil.
No digo así, es útil hasta cierto punto, pero no es todo. Cuando uno ha despertado conciencia y ha abierto en verdad la razón objetiva, y puede la razón objetiva o mente interior servir de instrumento a la conciencia, entonces, la iluminación del ser es absoluta y supera a todos los chakras, pasa más allá de los chakras, entra en el terreno del superhombre, del Buda, del iluminado Buda. En nombre de la verdad debemos decir que en síntesis, tenemos tres mentes, a la primera podemos y debemos llamarla mente sensual, a la segunda la bautizaremos con el nombre de mente intermedia, a la tercera la llamaremos mente interior. Incuestionablemente, la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y materialista, no puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente, nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Mente intermedia es diferente. Sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real, se limita a creer y eso es todo. Abrir la mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. El control de la mente. Cuando digo que debemos dominar la mente, quien la debe dominar es la esencia, la conciencia. Despertando conciencia tenemos más poder sobre la mente, y por ende nos hacemos conscientes de lo que hay de inconsciente en nosotros. Se hace urgente e inaplazable dominar la mente, platicar con ella, recriminarla, azotarla con el látigo de la voluntad y hacerla obedecer. Esta didáctica pertenece a la segunda joya del dragón amarillo. Durante la meditación debemos platicar con la mente. Las dudas y la meditación. Si alguna duda se atraviesa, necesitamos hacerle la disección a la duda. Cuando una duda ha sido debidamente estudiada, cuando se le ha hecho la disección, no deja en nuestra memoria rastro alguno, desaparece. Pero cuando una duda persiste, cuando queremos nosotros combatirla incesantemente, entonces se forma conflicto. Toda duda es un obstáculo para la meditación. Pero no es rechazando las dudas como vamos a eliminarlas, es haciéndoles la disección para ver qué es lo que esconden de real. Cualquier duda que persista en la mente se convierte en una traba para la meditación. Entonces, hay que analizar, descuartizar, reducir a polvo la duda. No combatiéndola, sino abriéndola con el escalpelo de la autocrítica, haciéndole una disección rigurosa, implacable. Solo así vendremos a descubrir qué es lo que no había de importante en la duda, qué era lo que había de real en la duda y qué de irreal. Recordemos, la duda es carcoma del alma. Fin del capítulo titulado, La mente.